7 de la mañana con 36 minutos. Antes de darle la bienvenida al doctor Carlos Poveda, les saludo a Licenia, que ya está conectada. ¿Cómo vas, Liz? Buenos días. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, amigos? ¿Cómo está al doctor Poveda? Buenos días, bienvenido todos a nuestro segmento de entrevistas. Me pasó, mira, Alexis, lo que te pasó a ti el otro día, que tu computadora se te actualizaba, se demoraba en reiniciarse, etcétera, etcétera. Así es que ya me tocó. Así pasa, así pasa. Ya ¿Sabes qué estaba me pasó? invicta. ¿Sabes qué me pasó ayer de noche? Lo mismo. O sea, si ayer de noche no encendía la computadora, hoy me hubiera ocurrido exactamente igual. Se demoró como media hora ya en conectarse. Pero bueno, ya estás aquí con nosotros, así que dale la bienvenida a tú al doctor, por favor. Así es, con muchísimo gusto, 7:37. Saludamos a esta hora al doctor Carlos Poveda, abogado, jurista, experto en los temas legales, que está con nosotros esta mañana. Doctor Poveda, bienvenido, buenos días. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Usted escuchó la introducción. Este escándalo que se ha generado y que se vive en un proceso judicial en Bolivia contra funcionarios del gobierno de la presidenta de facto de ese país, o la presidenta interina, como gusten llamarle, la señora Yanine Áñez. El gobierno de Ecuador, a través de su Ministerio de Gobierno, de la policía, prestó material no letal al gobierno de Bolivia en ese entonces para la represión de su gente que se manifestaba en contra de la salida del presidente Evo Morales, un material que ha sido supuestamente calidad de préstamo, pero por el cual no se ha pagado, no se les ha pagado a las autoridades del Ecuador y tampoco se ha devuelto dicho material de acuerdo a las declaraciones de los funcionarios bolivianos que estuvieron en su momento implicados en este caso. ¿Cómo mira usted esta situación? ¿Cuáles serían los pasos legales que se deberían seguir en el Ecuador para solucionar este problema? Muy buenos días, Liceña. Qué gusto saludarle y esperando que se encuentre mejor también de salud. Es un gusto poder saludarle. Muy Muchísimas gracias, doctor. buenos días y a quienes nos escuchan y nos ven en esta mañana. Y yo creo que es muy grave la denuncia que se ha presentado, los hechos que se van verificando día tras día y información tras información. Y me parecería a mí que hay dos escenarios que podríamos establecer las competencias y la investigación de estos hechos que son muy graves y hasta escandalosos. El primero, dentro de la investigación que se está realizando en Bolivia, allá se está realizando investigación de delitos de lesa humanidad y efectivamente cuando afecta a un derecho internacional de derechos humanos, cuando hay una gravedad precisamente en este tipo de delitos en la investigación, opera un tipo de jurisdicción universal. Es decir, esto no implica de ninguna manera restricción para investigarles no solamente al expresidente Lenín Moreno, sino también a los diferentes ministros que han participado en esta situación totalmente anormal, atípica e ilegal. Ese sería un escenario de jurisdicción universal, por cuanto han prestado armas y que podría haber servido para reprimir al pueblo dentro de unos delitos graves de derechos humanos. El segundo escenario es el ecuatoriano. Usted recuerde que son bienes públicos y que efectivamente el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal nos habla del peculado. Si de este abuso, esta distracción, esta situación arbitraria y muy discrecional de autoridades, en donde están involucrados dos autoridades que no se lo señala últimamente, pero que dentro de la ley de fabricación, importación y exportación de armas tiene un desenlace muy notable en cuestión de armas. El Ministerio de Defensa Nacional, el Ministro de Defensa Nacional tiene la rectoría absoluta sobre la situación de armas, tanto a nivel como en importación y exportación de armas. Es más, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. No creo que se haya hecho escondidas o en ese entonces comandante general de la policía, Hernán Patricio Carrillo Rosero, haya hecho a espaldas de ellos la salida de armas, que se le está viendo como un préstamo, pero que la situación engloba una gravedad mucho más notable y mucho más grande. No solamente es un préstamo, es situación de bienes públicos, porque además de lo que se establece y se va ya esclareciendo, es que no era la única vez. No sé si es que en este gobierno pasó otras ocasiones. Y aquí un tema muy importante no necesita ni siquiera informe de la Contraloría, porque la Corte Constitucional de Ecuador hace 2 años aproximadamente estableció que para el inicio precisamente de este tipo de delitos no necesita informes de responsabilidad penal, sino que basta con las denuncias. Por lo tanto, yo no sé qué están esperando la Contraloría General del Estado. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, es muy importante que empiecen por ahí. Sí, he visto que tienen algunas decenas de casos prioritarios. Este es prioritario, porque precisamente establecemos un escenario internacional y un escenario nacional de distracción y abuso de bienes públicos. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto saludarle. Buenos Buenos días. días, Alexis. A ver, usted dice, se habla de un préstamo y eso es algo que, digamos, es de las cosas que no quedan claras. No sabemos si es que el Estado ecuatoriano
vendió, prestó, no sabemos en definitiva cuál fue la figura. Y lo otro sería saber, digamos, el Ecuador estaba en condiciones de donar tales cantidades de dotaciones de granadas y proyectiles que tienen un costo económico cuando estábamos atravesando una crisis ya económica y cuando estábamos en la antesala de la pandemia, ¿no? Porque esto fue en noviembre del 19 y la pandemia llega al Ecuador entre febrero y marzo del 2020. Entonces, creo que también pasa por ahí el cuestionamiento, ¿no? El Ecuador estaba en capacidad de coger y donar a otro gobierno para auspiciar un golpe de Estado, recursos que probablemente los necesitábamos acá para adquisición de pruebas PCR, por ejemplo, doctor. Es que aquí hay un criterio lógico, ¿no? Y mire, lamentablemente hasta el Ecuador, y deberíamos observar, hay el famoso Tratado de Comercio de Armas, que lamentablemente el Ecuador y Bolivia no suscribieron en su época, año 2013. Creo que deberíamos remitirnos, y ahí precisamente se habla sobre esta situación de transporte de armas, es decir, la ubicación que tiene un país y que luego dirige a otro país. Yo entendería lógicamente que hay una donación de vacunas, donación de cuadernos, porque obviamente no causa ningún daño, pero la situación de armas regula por leyes especiales porque efectivamente pueden ser utilizadas para afectar derechos humanos de las personas, derechos esenciales como en el presente caso que podría, no lo estoy asumiendo, pero podría presumirse que sirvió para reprimir al pueblo boliviano y que dentro de ese contexto ya se está investigando un delito de lesa humanidad. Es decir, el tema de donación, de préstamo de armas no es lo mismo que una donación o un préstamo de vacunas, o sea, es totalmente diferente porque el control de armas tiene leyes especiales y regímenes especiales. Por eso es que en el Ecuador el porte de armas, usted tiene arma y si no tiene un permiso, usted está enjuiciado. Es decir, no es lo mismo que usted tenga una vacuna o una aspirina, o sea, es totalmente diferente. Y en ese contexto debería analizarse, porque si no, fácilmente puede decir, es que es un préstamo, entonces, ¿dónde está el convenio de préstamo? Pero además, lo más escandaloso es que ni siquiera les devuelven y tampoco les pagan. Entonces, son bienes públicos. Ese es el otro aditamento. Y eso ya podría enfocar un delito de peculado, artículo 278, porque se distrajo y se abusó de los bienes públicos. Porque ¿dónde está la autorización del Ministerio de Defensa que juega en este caso un rol muy importante? El Ministerio de Defensa no ha dicho nada hasta la presente fecha. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tampoco, porque ellos tienen la rectoría esencial, única y exclusiva en la situación de armas, inclusive de las armas de dotación policial. Doctor Popeda, ¿qué pasa con la ministra de Gobierno de ese entonces, la señora María Paula Romo? ¿Qué pasa con el propio presidente de la República? Yo ayer le consultaba al abogado defensor de estos dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa de Bolivia, que son los que dan a conocer documentadamente esta situación, y él decía que es muy poco posible que el presidente de la República no haya aprobado este, entre comillas, préstamo de material que fue luego utilizado para reprimir las protestas en el vecino país de Bolivia. ¿Qué pasa entonces con estos funcionarios? Ellos también deberían ser sometidos a, por lo menos que se les llame a dar una explicación, a rendir una versión, si es que la Fiscalía obviamente hace su trabajo en este caso. Mire, lamentablemente la Fiscalía tampoco hace su trabajo, ¿no? Y la Fiscalía, así como la Corte Nacional y varios jueces de fuero, ya han hablado sobre la cadena de mando y la autoría mediata, el influjo psíquico también, como se conoce dentro del caso en contra del expresidente Correa. Hay una cadena de mando, es decir, no resulta creíble ni tampoco que se haya justificado que el ministro de Defensa, la ministra de Gobierno, que es la superiora del comandante general de policía, no hayan conocido de estos aspectos. Y además que se utilice inclusive aeropuertos nacionales, es decir, y venga un avión militar. Es decir, el ingreso de todo tipo de avión conoce, es decir, yo creo que estaban al tanto de esta situación. Y esa es una presunción por los hechos que se verifican, porque obviamente existe una situación de cadena sucesiva de mando, existen situaciones emisivas de carácter oficial y público, militares y policiales, y por lo tanto es necesario que se esclarezca, claro que es necesario que se esclarezca, porque ahí son bienes, como yo reitero, bienes de carácter público, y una situación de armamento en donde yo reitero, el control exclusivo le pertenece al Ministerio de Defensa y al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Es decir, es imposible que no se haya conocido. Y todos estos aspectos obviamente conocía el presidente de la República, no creo que no haya conocido. Pero también hay otro ingrediente que es muy importante. Yo creo que toda esta situación que ha pasado y aún pasa en Bolivia, en Colombia, en Chile, en Ecuador, no solamente son situaciones aisladas. Esta situación como que le quieren dorar de préstamo, yo creo que responde a criterios de una situación ya más regional. Y yo al menos puedo tenerme que se podría hacer un plan Cóndor muy remozado, ¿no? Muy actualizado.
y no solamente es una situación aislada de países hermanos, no, al contrario, yo creo que esto responde a situaciones ya de agencias internacionales que sería muy delicado y que hasta la presente fecha no se establece, ¿no? Cuando nosotros presentamos la denuncia de lesa humanidad por parte de la CONAIE, habíamos pedido a la Corte Constitucional que desclasifique documentos. Y cuando se afectan derechos humanos, pueden desclasificarse los documentos. Hasta la presente fecha no se han pronunciado. Qué importante sería conocer, pero ahora tenemos también la Comisión de Fiscalización, ¿no? Podría pedir desclasificación de documentos para conocer exactamente lo que ocurrió en estos hechos y establecer las responsabilidades nacionales sin perjuicio de que Bolivia también investigue a los funcionarios públicos ecuatorianos de la época. Hay algo que usted señalaba hace un momento, doctor, y que a mí me parece que es súper importante, además, para entender más allá de la utilización de estos bienes que son adquiridos con recursos públicos, el carácter político de esta decisión. Um, digamos, es distinto a que, por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto en Haití, el gobierno de Ecuador envíe alimentos, vituallas, ayuda humanitaria, a que en un proceso de conflicto político interno a otro país se envíen granadas y balines, ¿no? Entonces, ¿cómo entender aquello y cómo entender también esta, si es que es así, ¿no? Si es que no se determina finalmente cuál es ni siquiera la figura que se ha utilizado para el traslado de esta dotación, ¿cómo entender también la grosera intromisión del gobierno del Ecuador en un proceso político como el que vivió Bolivia en noviembre de 2019? Así es, Alexis, inclusive en situaciones de conflicto armado, ¿no? Usted sabe que cuando hubo los problemas de Perú y con tráfico de armas también de Argentina, investigaron los tráficos, porque hasta puede ser un tráfico ilegal de armas, si es que no había el escenario legal y jurídico de apoyo. Entonces, en esa virtud también veamos de que las armas no eran pues para defenderse de un enemigo externo, era precisamente dentro de un conflicto interno y en donde dejaron muchas víctimas. Ojalá no haya servido, le digo como ecuatoriano, para que existan casos ya fatales en el Perú, es decir, ojalá no haya existido, pero de existirlo obviamente y así no lo haya verificado este aspecto lamentable, tiene que investigarse. Y claro, todos los pueblos y al menos el discurso del presidente Moreno era la recuperación de la democracia, la recuperación de la soberanía. Yo creo que ninguno de los aspectos hubo, porque soberanía, recordemos lo que ha pasado solamente en las situaciones de intromisión en casos internos del Ecuador, no en los temas Assange. El otro tema es que, así como no me gusta que interfieran en mi soberanía y en mi país, yo tampoco puedo interferirlo. Eso también es grosero. ¿Qué ha dicho la Cancillería al respecto? En esa época me parece que era Valencia el canciller. Entonces, ¿cuáles eran las situaciones de justificación? Porque es como dar, decir, estamos en una situación, hablemos de un ejemplo de un sicariato. Yo le estoy dando el arma al sicario para que éste cometa su crimen. ¿Tiene participación? Obviamente que lo tiene participación. Entonces, en el tema ese, no es ni siquiera para defenderse, sino para atacar. Y eso es lo que los hechos de Bolivia han ocurrido a población civil. Por eso es grave. Y por eso es que es muy importante cuando nosotros leemos el Tratado de Comercio de Armas que establece todo este escenario, ¿no? De prohibición de transporte de armas para perseguir y afectar a población civil. Y eso también es de un enfoque que es muy importante establecerlo. Doctor Poveda, usted mencionaba hace un momento que las autoridades que habrían permitido este traslado de este material hacia Bolivia deberían o podrían ser también investigadas por las autoridades del vecino país. ¿Es así? ¿Qué procesos judiciales podrían emprender las autoridades bolivianas en contra de estos funcionarios ecuatorianos? En delitos de lesa humanidad no tiene fronteras. No existe ningún tipo de fronteras. En este tipo de situaciones opera inclusive el tema de jurisdicción universal. No opera ningún tipo de situación o inmunidad, así haya sido presidente de la República, hasta en ejercicio de funciones. Es decir, Bolivia tiene toda la potestad de investigar independientemente de su circunscripción territorial interna. Por lo tanto, ya depende de las autoridades de Bolivia el hecho de que puedan convocar al expresidente Moreno y las principales autoridades del Ecuador de esa época para que rindan sus informes o versiones sobre los hechos, porque es un tema bastante grave y escandaloso que más ha tenido connotación externa que interna. Si usted se percata, ayer estaba revisando precisamente los titulares, ni siquiera toman en investigación estos temas. Ahí no hay portales digitales ni tampoco periodistas de investigación. Pues ahora tenemos la Comisión de Fiscalización. Como ciudadano yo pediría que se investigue, pues o sea, es un tema de época actual que compromete soberanías, que compromete derechos humanos y que nos queda en un plano de mal predicamento. Si Ecuador lamentablemente queda en un plano de victimario de un actor esencial en afectación de derechos humanos a gran escala.
vemos que no hay, digamos, instituciones que se hagan eco de esto, como tampoco los grandes medios, doctor, han hecho publicaciones de lo que uno entendería podría ser considerado un escándalo, ¿no? Hemos visto medios internacionales más bien, aparte de lo que ha hecho Pichincha Universal, pero los grandes medios no se han pronunciado sobre eso. Y usted mencionaba el tema de la Comisión de Fiscalización. Yo en el comentario decía que en este país, digamos, si fuese por institucionalidad, tenemos las suficientes oficinas como para llevar adelante procesos de investigación, ¿no? Contraloría, Fiscalía, Comisión de Fiscalización, la Asamblea en general, que pueden ser cualquiera de los 137 legisladores los que inicien un proceso de investigación. Se han creado secretarías anticorrupción, el Consejo de Participación Ciudadana también tiene una competencia para investigar el buen uso de los recursos públicos, pero el problema es que parecería que no hay voluntad política porque hubo un solapamiento y una complicidad con el gobierno de Moreno y sabemos además que la línea de gobierno actual es de condena a los hechos, por ejemplo, que ocurrieron en octubre en 2019 acá en Ecuador y una de las cosas que hizo, de las primeras cosas que hizo una vez después de haber sido elegido presidente Guillermo Lasso es ir a Colombia a expresarle su solidaridad al presidente Duque. En varias intervenciones públicas, Guillermo Lasso ha manifestado su solidaridad con el gobierno de Duque, entendiendo que para él, digamos, hay una manifestación de irracionalidad de la población que está protestando en contra de los sistemas. Entonces, ¿se puede esperar algo, doctor, de la institucionalidad, de las autoridades que tenemos actualmente, que están también, además, actuando para el show? Las fotos en redes sociales, ¿no? Ahora quieren meterse a investigar hasta a quien no deben en esa comisión de fiscalización. Entonces, ¿se puede esperar algo? Mire, yo creo que los espacios de que puedan hacer algo van disminuyéndose. Si esperamos de la Fiscalía, nos vamos a cansar de esperar. Contraloría, complicado, pero ya le digo, en tema de peculado no necesita los IDPs, disponibles de responsabilidad penal, basta que alguien pueda denunciar. ¿Dónde están los asambleístas que les encantan las fotografías presentando las denuncias, no? Porque aquí en Ecuador es bastante patético, ¿no? Presentan la denuncia y hacen todo un show informativo. ¿Dónde están? Se les extraña bastante en esta época. Pero también yo creo que es el espacio del nuevo gobierno. Es decir, yo no podría heredar situaciones que de pronto me pueden a mí también establecer una responsabilidad, no por acción, sino por omisión y por encubrimiento. O sea, si yo soy el nuevo funcionario y esto tengo atrás en la cartera de Estado al que yo represento, me debería preocupar, porque es un hecho que afecta a una institución y a un Estado. Entonces, ¿dónde está precisamente el presidente de la República? Que pida al canciller, que pida al ministro de Defensa, que pida al ministro de Gobierno que investigue estos hechos y dé una respuesta a Bolivia, porque no es el hecho de responder a una autoridad, ni siquiera judicial ecuatoriana, ya no. Es de responder a Bolivia que está con el gobierno de Arce. Es decir, hasta para que se respete, porque Arce también puede pedir explicaciones. Está en todo su derecho de pedir a nivel oficial a través de Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad, para que explique sobre esta situación, porque todos los archivos deben tener. Así sean reservados, como digo, por lo menos esta información y por lo menos en el plano formal deberían responder por esas actitudes. Es decir, sí hay una respuesta también solidaria, no en el nivel de intensidad de los anteriores funcionarios, pero sí de responsabilidad, no solamente estatal como tal, de respeto hacia Bolivia, porque inclusive si es que algo ocurrió, deberían establecerse los canales normales de investigación, hasta para que pueda haber una situación de desagravio como Estado ecuatoriano, porque ¿qué es lo que están diciendo? Ecuador facilitó, no está diciendo el funcionario, y eso en el plano internacional es muy grave, que puede complicar las relaciones internacionales con Bolivia. Por lo tanto, yo creo que esperar de estas instituciones, porque siendo en otros casos ya fueran muy ágiles, si hubiera allanamientos, hubiera ya opinión pública, hubiera redes sociales, pero yo creo que todavía queda un espacio. Ahora le competiría al nuevo presidente de la República y a esas autoridades manifestar qué es lo que ocurrió y qué es lo que van a hacer a nivel no solamente nacional, sino también internacional, porque a nivel nacional también, si a mí me falta una granada, vea Alexis, por una arma, hacen sumarios administrativos, les dan de baja, inician peculado, por un arma. Imagínense la cantidad de armas que fueron, y es como un hueco fiscal. Es decir, ¿cómo van a justificar? Por lo tanto, yo como funcionario, si ya tengo un vacío, yo tengo ahí una situación anormal, pues simplemente denuncio para deslindarme de responsabilidades. Pero bueno, habrá que esperar, pero no creo que es mucho para poder vislumbrar al menos que se impere un criterio de verdad. De pronto Bolivia sí lo va a hacer, de pronto, porque yo creo que en Bolivia está
investigándose y, como yo le decía, en temas de lesa humanidad, no hay ningún tipo de frontera ni tampoco de restricción de investigación. Y para la recuperación de los recursos, doctor Poveda, ¿cuál es la vía? Porque me imagino yo que por la cantidad de material que se prestó, es una cantidad bastante importante que podría servirnos ahora en estos momentos de crisis, como decía Alexis, para comprar vacunas, no sé, para comprar medicamentos en los hospitales públicos. Mire cómo estos días hemos visto protestas de los médicos, tanto en el IES como en el Eugenio Espejo, porque no tienen lo más elemental para atender a los pacientes. Claro, porque se trataría de un faltante en todo caso, de ahí el reglamento de bienes públicos, de uso de bienes públicos. Y por lo tanto, eso le corresponde a las nuevas autoridades. Ellos son los que deberían establecer y descargar a través de los informes y las situaciones de investigación necesarias para poder verificar, porque no es que vamos a dar de baja, ¿no? No es que una cuestión de que ya se perdió, no, no hay, el préstamo está ahí, sabemos de que si estas armas fueron utilizadas o se entregó a Bolivia, existen actas y constancias, los reclamos del general Hernán Carrillo Rosero, es decir, existe una situación real que es actual. Entonces, las nuevas autoridades tendrán que hacer básicamente estas investigaciones y responder también porque son bienes de uso público. Y usted tiene toda la razón. Es decir, en un estado, y al menos 2019, en donde ya estábamos empezando con la situación problemática de salud, obviamente sí resulta oprobioso, ¿no? Hasta insultante, ¿no? De lo que no se tiene hacer este tipo de préstamos, además, ¿para qué? Para afectar a una población civil, pudiendo destinar, como ustedes dicen, a los recursos de salud pública, a los médicos, a las vacunas. Resulta igualmente indignante ver que tanto médicos como pacientes se unan en una protesta para reclamar insumos médicos. Aquí la vacuna, Lesis y Liceña, es tan indignante que a uno le hacen sentir por categorías de las salas VIP de primera, segunda, tercera, cuarta categoría, porque lamentablemente en otros países, en cambio, es un acceso, es un derecho universal. Aquí este país tiene una categorización que el hecho de hacer una vacuna es un milagro y el hecho de no tener resulta tan indigno. Doctor, el expresidente Moreno podría ser enjuiciado, podría ser sentenciado por la justicia boliviana, o esto tenemos que resolverlo también internamente acá en el Ecuador, o sí podría ser sometido, no solo Moreno además, sino funcionarios del Ministerio de Gobierno o de la Policía de Ecuador en Bolivia podrían ser procesados. Y siendo así, usted hablaba hace un momento de la figura de peculado, pero ¿cuál podría ser además de esa sentencia? Mire, sí podrían investigar porque son delitos de lesa humanidad. Son situaciones que permiten investigar mucho más allá de las fronteras porque afectan derechos humanos y es una investigación que se está realizando en Bolivia. Si de ahí, independientemente de su condición, de su nacionalidad o de su estatus, puede ser investigado, sí puede ser investigado y puede ser llevado también a los tribunales de justicia. Es lo que siempre hemos conocido en el tema de Pinochet y Garzón, ¿no? Cuando Garzón, justicia española, le investiga a un presidente chileno y la situación estaba en Gran Bretaña. Es decir, esta es la justicia universal. Es decir, cuando se afectan derechos humanos, efectivamente no hay ningún tipo de condición que impida esa investigación. Es decir, no hay ninguna situación de esas. Pero también, obviamente, y los juicios políticos, pues, Alexis, ¿qué pasa con los juicios políticos? O sea, también pueden convocar a que brindan sus explicaciones respectivas. Y también ya le dije el tema de uso de bienes públicos que no requiere, reitero, el informe de responsabilidad penal. O sea, si estamos esperando que la Contralora subrogante o el Contralor que está privado de su libertad haga algo, pues no vamos a esperar. Directamente puede denunciar y ahí viene el emplazamiento de las nuevas autoridades. Si yo como ministro de Defensa, como ministro de Gobierno, como ministro de Relaciones Exteriores y como presidente de la República tengo esta situación de faltante, yo deslindo responsabilidades. ¿Cómo hago? Hago la denuncia respectiva. Sería lo mínimo que puede esperarse. Pero si es que no hacemos la denuncia, no investigamos y dejamos al margen, estaríamos, yo creo que, presumiendo de que lo que se quiere también es ayudar al otro régimen e impedir que Bolivia acceda precisamente a esta situación de verdad. Porque no solamente le involucra al Ecuador como tal, a ley, le involucra a Bolivia y Ecuador, y podría el gobierno de hacerse pedir explicaciones necesarias al gobierno ecuatoriano, aunque sea un nuevo presidente, pero que efectivamente están al mando de las instituciones que en su debido momento participaron de estos lamentables hechos. Doctor Poveda, usted hablaba hace un momento de las velocidades con las que podemos ver procesos en la justicia en las diferentes instancias. ¿Cómo están los casos que usted defiende en lo que tiene que ver con la dirigencia indígena que participó en las protestas de octubre? En el caso del incendio de la Contraloría, con el Contralor subrogante detenido, pidiendo que se lo traslade a una clínica privada para atenderlo por COVID. ¿Cómo están estos procesos? Y también el tema de Julián Assange. Bueno, por el momento, tanto el caso de la CONAI y los dirigentes, líderes y lideresas,
está en stand-by, no ha habido ningún tipo de impulso fiscal. Sin embargo, habrá que esperar cuál es el desenlace también de la Fiscalía. Los temas también de la Contraloría, estamos ya en Tribunal de Garantías Penales, hubo un error ahí muy formal de una foliatura de la Secretaría de la Unidad Judicial, remitieron, parece que ya están solventando, estamos pendientes de la convocatoria de audiencia de juzgamiento. El tema de Assange, bueno, estamos aquí en una investigación que es reservada y que es los temas de espionaje. Y yo simplemente quiero remitirme, hay un libro de Alan Duncan que salió en Inglaterra, que sería muy interesante que lo analicen, Las memorias del primer ministro Alan Duncan. Ahí se refiere a los temas de Assange y cómo verifica la conspiración, las reuniones desde los cancilleres y el conocimiento de Moreno sobre toda esta conspiración que se verifica. Y les doy un dato, la Operación Pelícano. Es una situación que de a poco va vislumbrándose en donde la verdad va saliendo de a poco. Y el ministro Alan Duncan va ya refiriéndose a este tipo de situaciones que dentro de la investigación que también estamos realizando aquí, de alguna manera tiene un eje transversal. Esos son los temas que al menos de Assange tenemos, eso se ha activado, esta semana tenemos también versiones de otros funcionarios públicos y evidentemente ojalá salga a la luz toda esta situación que otra vez, o sea, y le digo lamentablemente como ecuatoriano, le digo con tanta indignación y también vergüenza, otra vez el Ecuador queda un predicamento de no haber tenido soberanía y haber cedido a los caprichos de potencias internacionales. Es muy lamentable. Y ahí en este caso, el expresidente Moreno podría ser también llamado por lo menos a rendir una versión o una explicación si conocía de todo esto, como usted lo dice. Efectivamente, efectivamente porque estamos en los niveles medios de embajadores y de secretarios. Los niveles medios están aquí, canciller y presidente de la República. ¿Sí? Esa sería posiblemente una hoja de ruta de investigación que al menos de nuestra parte sería solventar las investigaciones del caso Assange aquí en el Ecuador en el tema de espionaje. Doctor, y Licenia le preguntaba sobre el tema de la Contraloría, porque además ahí hay un asunto adicional, que es esta declaración de la señora Zárate, de la subcontralora, de que la Contraloría se quemó desde adentro, ¿no? Y me parece que eso tampoco fue una declaración que haya tenido mayor repercusión. Se evidenció, Alexis, yo le dije en su momento de que inclusive la aprehensión de las personas que estuvieron al interior de la Contraloría era aproximadamente unas 3 horas antes de que empiece el incendio, si no había ninguna constancia de que las personas, 27 procesados, sean los presuntos responsables de estos hechos, sino que al contrario, el incendio se provocó al interno. Inclusive hay las versiones de los guardias de seguridad y de algún miembro de la Policía Nacional. Por lo tanto, hay elementos y la declaración que hizo la control subrogante avala ese criterio y avala totalmente ese criterio de que no fue un atentado externo, sino que fue un autoatentado en donde lamentablemente los principales sospechosos que deben ser investigados ni siquiera rindieron una versión. Y eso ya más que depender de la defensa de estos procesados, depende de la fiscalía, que lamentablemente, al menos en este caso, un triste papel. Realizó un triste papel simplemente involucrando sin elementos. La jueza de buena manera tan inmediata convocó a audiencia de juicio. Esperemos que el Tribunal de Garantías Penales haga lo correcto. Doctor Poveda, yo sé que no está usted involucrado con este tema, pero en su calidad de jurista yo sí quisiera su criterio respecto al tratamiento que se le ha dado al caso del defensor del pueblo, Freddy Carreón, que está con prisión preventiva. ¿Amerita en este caso una prisión preventiva y que se le haya negado incluso la apelación? Mire, no conozco a fondo cuáles son los elementos. Lo he escuchado a Stalin, estimado amigo, sobre los elementos, pero yo creo que en medidas cautelares personales debe ser proporcional. Aquí me parece a mí una desproporción. No queda clarificado el tema si es un delito de connotación sexual, es un delito de integridad física, precisamente por la reserva que puede haber, pero me parece a mí que, y este es un ingrediente, ¿no? Que lamentablemente no solo es el tema de los hechos, sino también la connotación política, porque ya vemos, ¿no? De que por este caso lo que quieren es dar de baja el informe de la Comisión de la Defensoría del Pueblo. O sea, ese podría ser también un efecto. Es decir, claro, el defensor del pueblo, quien creó esta comisión y quien establece en la responsabilidad del anterior gobierno en delitos de lesa humanidad, obviamente, ¿qué criterio tiene cuando está privado de libertad? Y puede afectar, claro que puede afectar, pero las medidas cautelares personales, y eso lo ha dicho la Corte Constitucional, la Corte Nacional, deben ser de carácter proporcional, cuando hay un riesgo inminente de fuga, cuando las medidas alternativas son insuficientes, y al parecer esto no es proporcional. ¿Por qué no le dejan defenderse en libertad? Déjenle defenderse en libertad. Aquí hay muchas personas que se han dejado, que se han defendido en libertad, y es una garantía, no le están diciendo de ninguna manera
que no va a ser investigado, va a ser investigado, pero que ejercite su derecho de defensa en libertad. Yo sí veo que hay un tratamiento muy diferente, el tema del Contralor Celi y el tema del Defensor del Pueblo. A los unos les interesa más comisión de fiscalización, a los otros como que eso va quedando ya en la nevera, ¿no? Yo creo que para mi criterio, no conozco de fondo los hechos, pero debe usarse una medida cautelar personal de forma excepcional de última ratio. Y eso depende más de una situación, porque a veces lo que hacemos es criticar a la fiscalía o la defensa. No, eso depende de los jueces. O sea, a los jueces se les plantean todos los hechos y todos los alegatos jurídicos. Ellos conocen, ellos son los que deben demostrar que hay independencia judicial, que todos son iguales ante la ley y que ellos no se ven mermados en ningún tipo de interferencia. No es solamente suficiente vestirse de toga y tener el mallete, sino ejercer la independencia judicial como jueces imparciales y como jueces independientes. ¿Cree usted que por este escándalo en realidad se pueda dar de baja un trabajo que no lo hace el defensor del pueblo, que lo hace un grupo particular con una tendencia política, digamos, distinta, variada, con gente profesional? ¿Se puede dar de baja un informe con las características que tuvo el de la Comisión de la Verdad por una situación por la que atraviesa el defensor? De ninguna manera, pues diseña, porque es un trabajo que, si bien cierto, articuló la Defensoría del Pueblo, pero que realizó efectivamente una comisión, y no solamente delegado a esta comisión, sino un equipo técnico. Hay que reconocer el equipo técnico que tienen de este altísimo nivel y con experiencia en la Comisión de la Verdad que lideraba la hermana del Simón en su debida oportunidad. Por lo tanto, sería injusto, sería ilegal y hasta sería demencial, ¿no? Alucinante ver de que por una situación personal de un funcionario público afecte todo un trabajo institucional. Pero obviamente, ¿no? Existen personas que ya quieren verse involucradas, existen los comentarios ya que establecen de que no sirve ese informe. ¿Y qué pasa con la fiscalía? Ya se reconoció la firma y rúbrica y también parece ser que no ocurrió absolutamente nada. Esos temas de octubre, al menos con la fiscalía general del Estado actual, me parece que van a quedar nuevamente en la nevera. Por lo tanto, es injusto, es ilegal, injurídico y no podríamos mezclar la actividad de lo uno que es institucional con una actividad de carácter privado por el cual ya está respondiendo ante la justicia ecuatoriana. Muchísimas gracias, doctor, por siempre, por su tiempo, por la gentileza de acompañarnos. El doctor Carlos Poveda, jurista, abogado que ha estado con nosotros. Gracias, doctor Poveda. Muy Gracias, amable, Licenia y doctor. Alexis. Buenos días. Hasta luego. Lo propio, muchas gracias. 8 con 8 minutos, Alexis, tiempo de una pequeñísima pausa. Vamos.